Entender a la historia nacional como mera sucesión de paisajes aislados es una de las deficiencias más severas y notorias de nuestros tiempos. La falta de un relato histórico verosímil, capaz de articular nuestro origen como nación, al tiempo de vincularlo con una nueva narrativa social, capaz de reconstruir nuestros anhelos y aspiraciones colectivas de cara al futuro, es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos la sociedad mexicana del siglo XXI. En el contexto actual de degradación de la vida pública e institucional del país, provocado por una clase política voraz y depredadora, pero también causado por una ciudadanía apática y poco participativa, ¿cuánta falta nos hace recuperar nuestros referentes históricos de comportamiento digno y que han estado a la altura de las circunstancias de su época, para incorporarlos de manera consciente dentro de una nueva narrativa que define el rumbo de nuestro proyecto de nación para el futuro? La reciente conmemoración del centenario del Congreso Constituyente de 1916-1917 y de la Constitución Política Mexicana resulta una ocasión inmejorable para rememorar no solo a una generación de hombres convencida de su labor histórica para el futuro de la nación, sino que el suceso pone frente a nosotros un ejemplo de integridad y convicción en la lucha de las causas que se tienen por justas, alimentando un espíritu de confianza y respeto de la ley y sus instituciones, como la prueba más convincente y más elaborada del proceso civilizatorio. La Revolución Mexicana fue un parteaguas en la historia de México, pues la lucha armada iniciada en 1910 para derrocar al régimen de Porfirio Díaz terminaría dando pie a un nuevo orden político, social y económico, el cual se conjugaría de forma peculiar y sentaría las bases del proyecto de nación mexicano del siglo XX. Aunque en la actualidad la Revolución Mexicana pareciera cada vez más un hecho aislado y lejano que poco o nada dice a las generaciones más jóvenes, ciertamente sería pecar de ingratitud, por no decir ignorancia, no reconocer que en nuestra actual vida cotidiana y convivencia social se encuentran impregnadas del cúmulo de consecuencias que trajo consigo este hecho histórico. En términos prácticos, si algún legado hemos de reconocerle a la Revolución Mexicana, por supuesto este no puede ser otro que la propia Constitución política emanada de ella. La Constitución de 1917 no solo sentó las bases legales y legítimas para la implantación de la forma intervencionista del Estado en México, sino que recogió en su seno las aspiraciones políticas y sociales de toda una generación de mexicanos, a través de la apropiación de los principios nacionalistas, el fomento al desarrollo económico, la búsqueda de justicia social y cultural, la apertura para la participación popular en la política, así como la defensa y promoción de los intereses y derechos de las clases obreras y campesinas. En medio de la crisis narrativa y de dispersión de la conciencia colectiva nacional que actualmente padecemos como sociedad, el Constituyente de 1916-1917 y su obra nos recuerdan que cuando se quiere y existe el compromiso, sí es posible atender las demandas sociales y entregarse a causas justas. Por lo que la conmemoración de los trabajos y la obra constituyente significa también reafirmar la idea de que la política es instrumento de cambio y beneficios sociales, y no solamente espacio de contubernio para la consecución de fines egoístas y particulares.
pese a que todavía hacia mediados de 1915 no prefiguraba con claridad la idea de la realización de un Congreso Constituyente, no fue hasta febrero del siguiente año cuando Carranza encomendó al rector de la Universidad Nacional, José Natividad Macías, y al director de la Biblioteca Nacional, Luis Manuel Rojas, la elaboración de un proyecto de constitución. En adelante, la idea de reformar a la Constitución de 1857 fue cobrando relevancia, pues aunque se reconocían sus virtudes, también desde hacía tiempo se venían señalando sus defectos, como instrumento jurídico superado por la realidad nacional. El 14 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza expidió el decreto que convocó a elecciones para un Congreso Constituyente, mismas que se celebrarían el 22 de octubre de ese mismo año, al tiempo que el Congreso tendría sesiones preliminares entre el 20 y 30 de noviembre y normales desde el 1 de diciembre hasta el 31 de enero de 1917. El lugar elegido para llevar a cabo esta encomienda sería la ciudad de Querétaro, por lo que provisionalmente los poderes federales fueron trasladados ahí. Asimismo, el Teatro Iturbide, hoy conocido como Teatro de la República, sería habilitado como recinto de sesiones para los trabajos del Congreso Constituyente. Algunos de los datos generales que en la actualidad se conocen con mayor precisión respecto a la integración y operación del Congreso son los siguientes. 1. De los 244 distritos electorales en que fue dividido el país para la elección de constituyentes, solo hubo delegados electos a la Asamblea en 215 de ellos. No obstante, 3 diputados suplentes estuvieron participando de manera simultánea con sus respectivos titulares, por lo que el número de diputados constituyentes que participaron en las sesiones y sus respectivas votaciones fueron 218. En ese sentido, el quórum legal para sesionar fue de 110 constituyentes. 2. El número de días que sesionó en total el Congreso fue de 71, en los cuales se tuvieron 78 sesiones públicas. De estas, 11 fueron sesiones preparatorias que se utilizaron para la calificación de las credenciales de los diputados, y las cuales transcurrieron entre el 21 de noviembre hasta el 31 del mismo mes. Asimismo, dentro del periodo de trabajo señalado, hubo 67 días dedicados para la discusión y votación de dictámenes. 3. Dentro de las 78 sesiones referidas, en total se tuvieron 289 votaciones. De ellas, 110 sirvieron para la calificación de las credenciales de los diputados y 179 estuvieron dedicadas a la votación de los dictámenes. Es importante señalar que, sobre esta cuestión, 102 votaciones relativas a la calificación de credenciales fueron votaciones económicas, sin registro de número de votos a favor o en contra, en tanto que, de las 179 votaciones de dictámenes, pese a que existía el mandato reglamentario de registrar los votos de manera nominal, esto no ocurrió, y solamente en 39 votaciones se registraron los nombres de quienes votaron en contra, en 2 votaciones quienes votaron a favor. En 20 sí se cumplió con la medida reglamentaria, es decir, se anotó el sentido del voto particular de cada uno de los constituyentes y, finalmente, en 117 no hubo necesidad de registro, pues se votaron de forma unánime. 4. La profesión que más sobresalió entre quienes integraron el Congreso Constituyente fueron los abogados, quienes representaron el 28% del total de la Asamblea, con 61 miembros.
en tanto que los militares representaron el 24.3% del total de los diputados constituyentes. Es decir, había 53 personas ligadas a este sector. Destaca el hecho de que en la integración del constituyente se puedan encontrar diputados con oficios de agricultor, trabajadores, maestros, periodistas, ingenieros y médicos, entre otros. 5. En cuanto a los orígenes sociales y la edad de los diputados constituyentes de 1916-1917, algunos estudios han estimado que casi el 85% de los miembros de la Asamblea se ubicaban en el segmento social de la clase media, mientras que el promedio de edad que tenían los delegados oscilaba entre los 30 y 40 años. Por tanto, ambos factores, edad y condición social, pueden descartarse como elementos divisorios en las posturas de los diputados constituyentes. Así, con este panorama general como contexto, es posible afirmar que el Congreso Constituyente que finalmente se integró se trató de una asamblea plural y que sin lugar a dudas reflejaba la enorme riqueza de las diversas experiencias regionales del constitucionalismo. De igual forma, pese a que no se trata de una generación con dotes ilustradas, a decir de algunos constitucionalistas, sí puede afirmarse que estamos frente a una serie de personajes que cuentan con una vigorosa actividad legislativa sobre asuntos agrarios y sociales, característica de una política de los caudillos desde 1914. El Congreso Constituyente y sus trabajos nos enseñan que más allá de las diferencias personales y las convicciones particulares de los diputados en cada uno de los temas que fueron discutidos en las sesiones, prevaleció la política y por encima de todo, la capacidad de negociación como herramienta para la búsqueda de consensos que permitieran transitar hacia un orden constitucional sensible a las nuevas dinámicas y demandas populares. En este escenario, mención aparte merece el hecho del nacionalismo y la comprensión del contexto convulsivo que se vivía en aquellos años por parte de nuestros constituyentes, lo que sin duda les da un estatus histórico de grandes receptores de la realidad nacional.